Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de este simulacro NARM número 6 y lo vamos a hacer con una pregunta muy interesante, la pregunta 280, que como digo es una pregunta importante desde varios puntos de vista. En primer lugar, caso clínico largo. Acordaos de lo que hemos dicho muchas veces: cuando aparece un caso clínico muy largo es mejor primero leer las 4 posibilidades, los 4 posibles diagnósticos y después leer el caso clínico, y así nos ahorramos tiempo. Así que vamos a comenzar haciéndolo así, respetando los consejos habituales sobre técnica de examen. Fijaros aquí la 280, nos preguntan que cuál es correcta. La opción 1 nos dice que tiene una infección por virus de la hepatitis B, la 2 nos habla de una hepatitis alcohólica, la 3 nos habla de una hepatitis aguda por virus A y la 4 dice que no se ha descartado una infección por virus de la hepatitis C. Bien, pues teniendo esto en mente, ahora va a ser más sencillo leer la pregunta y posiblemente incluso sin completar la lectura va a haber cosas que podremos aplicar e incluso diagnósticos que podremos descartar, y así no tenemos que leerla varias veces. Dice la 280... Una mujer de 32 años acude por presentar ictericia cutáneo-mucosa. Nos hablan también de astenia, de anorexia, las últimas 2 semanas, y nos dicen que en los exámenes de laboratorio tenemos una elevación importante de las transaminasas. Fijaros hasta qué punto la GOT casi 2400 y la GPT supera los 2500. Fijaros, aquí nos dicen también que hace 6 meses hizo un viaje a la India en primavera y luego nos cuentan otra serie de cosas que ya veremos. Pero hasta aquí. Solamente con lo que nos han dicho hasta ahora, el resumen sería hepatitis aguda, eso es lo que parece que tiene. ¿Qué opción podríamos descartar? Solamente con las primeras líneas de texto, con lo que nos han contado, hasta decirnos que se va o que se ha ido a la India. ¿Qué puedes descartar automáticamente? Y esto es una cosa que ya vimos en los primeros simulacros que realizasteis. Comentábamos algunas cosas sobre los detalles más característicos de los diferentes tipos de hepatitis y os dijimos en su día que en el caso de la hepatitis alcohólica, si tienes que saber una sola cosa, por ser el detalle más rentable de lo que han preguntado hasta ahora en el NARM, tenías que saber que en la alcohólica te van a contar esto: GOT mayor que GPT. Esto es lo característico cuando quieren que se deba al alcohol. Y acordaos también que mencionábamos que la elevación de las transaminasas en una hepatitis alcohólica, aparte de mantener este patrón, no se van a elevar varios miles. No van a ser 2000 ni 3000, como en este caso. Van a ser cientos, 200, 300, 400 como mucho, pero no una elevación tan significativa como aquí. Pues por ese motivo, solamente con lo que dicen al principio del enunciado, ya podría descartar la entidad de hepatitis alcohólica. Bien, borro esto, seguimos leyendo. A ver qué más nos cuentan. Nos dicen que ha hecho un viaje a la India en primavera. ¿Por qué habrán dicho esto? ¿Qué tipo de hepatitis pensáis que se puede relacionar con un posible viaje a la India que haya hecho la paciente? La hepatitis E. Acordaos, en el sur de Asia es más frecuente que en el resto del mundo la hepatitis E. En este caso, pues no tiene mucha relevancia lo que nos dicen, porque entre las 4 opciones no nos mencionan la hepatitis E. Pero acordaos de eso, se vincula pues todo lo que es la India, Tailandia, toda esa zona, pues hay más hepatitis E que en el resto del planeta. Bueno, pues dicen que se fue hace 6 meses a la India. Esto tampoco hubiera sido relevante, incluso si hubiesen puesto entre las opciones la hepatitis E. La incubación es de varias semanas, no de 6 meses, así que tampoco hubiera sido un detalle importante. Ese dato que han puesto ahí es para despistar, es un dato añadido que no tiene relevancia. Dicen después: no ha recibido transfusiones, no consume drogas por vía parenteral, pero atención a lo siguiente. Dicen: a la exploración se objetiva un tatuaje en el glúteo derecho que se realizó hace 9 semanas por un amigo mientras bebían grandes cantidades de martini con limón en una fiesta. Vamos a ver. Un examen como este no es como la vida real. Tú en la vida real al paciente o a la paciente le puedes preguntar lo que consideres oportuno y él te va a responder. Y hay veces que si no hacer ciertas preguntas, pues te van a faltar datos importantes para el diagnóstico. Muchas veces el arte en la profesión médica es saber preguntar lo realmente importante y que el paciente, por tanto, se acuerde y te lo diga, y eso pues te puede orientar muchos diagnósticos. La historia clínica sigue siendo más importante que las pruebas complementarias. Eso es lo primero que tienes que dirigir tú. Pero en este caso, fijaros, en un examen como este es diferente. Un examen así, un examen como el NARM, el paciente no te va a decir nada que tú le preguntes. Todo lo que te cuentan en el enunciado de la pregunta es información relevante, porque si no, no lo hubieran escrito, o casi todo. Y aquí, fijaros, el autor de la pregunta se recrea en la situación.
te cuentan que la paciente ha estado en una fiesta, te cuentan detalles además, te dicen que hace no sé cuánto tiempo de la fiesta, que estaba allí con un amigo, que le tatuó el culo en la fiesta gratis y además estaban bebiendo mucho martini con limón, estaban todos felices, eufóricos, contentos, borrachos incluso. ¿Por qué pensáis que están recreando ese ambiente? Seguro que esto tiene una importancia crítica para el diagnóstico, seguro que sí. ¿Y por qué un tatuaje? Ahora lo veremos cuando terminemos de leer la pregunta, pero seguro que esto es importante. Cuando os cuenten algo así de pintoresco, una situación como una fiesta donde está todo muy bien descrito, muy elaborado, o el paciente se dedica a tal profesión, hace tal trabajo, o el paciente viene de tal lugar, casi seguro que es importante para el diagnóstico. Seguimos leyendo y nos dicen, la serología viral fue la siguiente. Antígeno de superficie negativo. Quietos aquí. Si te cuentan esto, antígeno de superficie negativo, automáticamente, ¿qué diagnóstico puedo descartar? ¿Qué es lo que no tiene? El antígeno de superficie, acordaos que esto pues lógicamente forma parte del virus de la hepatitis B. Si esto es positivo, yo lo que puedo decir es que tengo el virus B en mi organismo. Después ya veré si lo que tengo es una hepatitis aguda o si es una hepatitis crónica. Eso dependerá de otra cosa. Pero si yo tengo esto, si esto es positivo en mi sangre, es que tengo el virus de la hepatitis B. Y si esto es negativo, como sucede en este caso, si esto es negativo, pues quiere decir lo contrario. No tengo este virus de la hepatitis B. Por tanto, hay una opción que puedo descartar. Fijaros lo que dicen en la respuesta número 1, presenta una infección por virus de la hepatitis B, eso es falso, para ello tendría que haber sido positivo. Lo que sí es positivo en esta paciente, fijaros que esto sí que lo dicen, tiene anticuerpos anticor positivos. ¿Sí? Esto sí, esto sí es positivo. Anticuerpos anticor positivos. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que seguramente su organismo en algún momento de su vida ha estado en contacto con el virus de la hepatitis B y por ese motivo pues hizo en su día anticuerpos cuando estuvo expuesta a ese virus. Probablemente haya pasado una hepatitis B en su momento, pero actualmente no la tiene y tienes claro que no la tiene porque no existe el antígeno de superficie cuya presencia es necesaria para diagnosticar una hepatitis B actual, ya sea aguda o crónica. ¿De qué depende, por cierto, si es aguda o si es crónica? ¿Cómo lo sabrías? Imaginaos que esto hubiera sido positivo. ¿Cómo sé yo si esa hepatitis es aguda o crónica? Pregúntaselo a los anticuerpos anticor. Si los anticuerpos anticor son IgM, eso significa que la infección es reciente, estamos ante una hepatitis B aguda. Si los anticuerpos anticor hubieran sido IgG, en ese caso hubiera sido una hepatitis B crónica. Pero aquí no es aguda ni es crónica, porque esto sale negativo. Insisto, si esto hubiera sido positivo, el siguiente paso hubiera sido venir aquí y ver qué tipo de anticuerpos son. Y según si es IgM, acordaos, IgM es infección reciente, IgG es cuando ya el sistema inmune ha cambiado de isotipo y con el paso del tiempo es capaz de hacer esta inmunoglobulina. Esta es la primera respuesta inmune humoral, IgM, y las sucesivas serían IgG. Pero en este caso no me cabe plantear este diagnóstico porque es negativo el antígeno de superficie, por tanto descarto la opción número 1. Sigo leyendo y me dicen que el ELISA para el virus C es negativo y nos dicen también que la IgG para el virus A es positivo. ¿Qué información de las siguientes es correcta? A ver, ¿qué se puede descartar también? Cuidado con esto porque aquí en la última parte de la pregunta podríamos considerar que existe una cierta trampa. Y esto es un detalle muy fino que te permite distinguir si sabes bien el tema o no. La hepatitis A, ¿cómo es? Siempre. La hepatitis A, de existir, es aguda. Siempre es aguda. No existe la hepatitis A crónica. La hepatitis A no cronifica. Si una persona padece una hepatitis A, te vas a encontrar IgM positivo para el virus de la hepatitis A. Acordaos, IgM es infección reciente. Cuando una persona ya ha padecido en el pasado una hepatitis A, lo que te encontrarías es IgG para hepatitis A. Esta mujer actualmente no tiene una hepatitis A, no la tiene, porque lo que te están contando es que tiene IgG, infección pasada, así que por tanto aquí no cabe diagnosticar una hepatitis A. ¿Qué me queda entonces? Me queda, fijaros,
la opción número 4 que dice no se ha descartado la infección por virus C. Y aquí una reflexión muy importante sobre la técnica de examen, sobre cómo se expresan los autores de las preguntas cuando las formulan en un examen como el ENARM. Muy importante esto, la 4 no dice que tenga una hepatitis C. No dice eso. Si la 4 dijese, seguro que la paciente tiene una hepatitis C, sería incorrecta. Hay más posibilidades, hay más tipos de hepatitis que incluso no están recogidas entre las 4 opciones de la pregunta. Lo que te dice la 4 es que no se ha descartado. ¿Por qué? Si me han dicho que tiene, fijaros, me han dicho que tiene un ELISA de virus C negativo, es decir, no he documentado anticuerpos ante hepatitis C en su sangre. ¿Por qué puedo decir que la 4 es correcta? No se ha descartado un virus de hepatitis C. ¿Por qué? ¿Cuál es la enseñanza de esta pregunta? Y esto es lo importante. El virus C, desde que entra en mi organismo, ya sea con una aguja o sea por la forma que sea, acordaos además que el mecanismo de transmisión del virus de la hepatitis C no está muy claro. Se puede transmitir por vía parenteral, desde luego. Se puede transmitir a través de una solución de continuidad ejercida por un tatuaje también. Se puede hacer de muchas maneras, pero la mayor parte de la gente que tiene un virus de la hepatitis C no está claro por qué lo tiene. El mecanismo más frecuente de transmisión es desconocido. La inmensa mayoría de la gente infectada por el virus de la hepatitis C no tiene ningún factor de riesgo claro que puedas atribuir es por esto. Algunos puede ser por pinchazos, vía parenteral, etcétera, pero la inmensa mayoría, insisto, es desconocido el origen. Pero aquí en este caso no podemos decir que lo hayamos descartado. ¿Por qué? Porque puede estar en periodo ventana. ¿Qué factor de riesgo veis a esta paciente que pudiera haberle transmitido un virus de la hepatitis C? El tatuaje. El tatuaje. Piensa en lo que te han dicho. Esto no es una tienda de tatuajes profesional con todas las medidas higiénico-sanitarias que se le exigen, ni mucho menos. ¿Qué te han contado? Imagínate la fiesta. ¿Por qué el autor de la pregunta lo ha contado de esta forma tan peculiar? Estaba borracha con un amigo, en una fiesta. Imagínate dos borrachos, un hombre y una mujer sentados en una fiesta y dice ella, oye, perdona, ¿tú sabes tatuar, no? Sí, yo sé tatuar, soy aficionado. Oye, pues ¿me podrías tatuar el culo? Sí, ahora mismo te tatúo el culo, no te preocupes, venga, bájate los pantalones. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar? ¿Tú crees que el tatuador aficionado que es el amigo está muy sobrio para hacer las cosas bien? ¿Tú piensas que ha limpiado la zona con clorexidina y se ha puesto unos guantes estériles y un campo quirúrgico para hacer el tatuaje en debidas condiciones? Seguramente no. Te han contado una fiesta, te han contado alcohol, te han contado cachondeo, te han contado jolgorio, te han contado un ambiente que seguramente no es el más apropiado para poder tatuar un culo, con perdón, de la forma más higiénica posible. Y además piensa cómo seguiría la fiesta. Altas horas de la madrugada, todos han bebido mucho alcohol, te lo han contado además manifiestamente, y después, a lo mejor, después de tatuar ese culo, tatuó otro, y luego otro, y luego otro, o a lo mejor después de tatuar ese culo inicial, a saber lo que hicieron. Es decir, te están contando una situación que probablemente no esté hecha en las mejores condiciones higiénico-sanitarias. Y si te cuentan eso es que es importante para la pregunta. Aquí hay gente que razona siempre cuando les ponemos esta pregunta cada año. No, hombre, un tatuaje hoy día es seguro. Sí, es seguro en buenas condiciones. Si te cuentan esto en un examen como el ENARM, es trascendente y es relevante para el diagnóstico. Luego, entonces aquí hay factor de riesgo y después, cuando hago el test del ELISA y resulta que me da negativo, eso no descarta infección por virus C. ¿Por qué? Porque fijaros lo que dicen que esta fiesta ha sido hace 9 semanas. Y esta es la enseñanza principal de esta pregunta. El periodo ventana de la infección por virus de la hepatitis C, es decir, el tiempo que pasa desde la inoculación del virus hasta que yo puedo documentarlo en sangre, pueden pasar hasta 6 meses perfectamente, entre 3 y 6 meses. Por ese motivo, 9 semanas no es tiempo suficiente para que el sistema inmune haya tenido tiempo para hacer anticuerpos. Y por ese motivo aquí, la mejor respuesta pues es la 4. Fijaros cómo se expresa la 4. La 4 dice que no se ha descartado un virus C. No dice que lo tenga seguro, dice no se ha descartado. En otras palabras, podría tener un virus de la hepatitis C. Y un puede es muy amplio, un puede es muy laxo y un puede, ya dijimos que ante la duda te lo tienes que creer. Aquí no pone puede manifiestamente, pero pone no se ha descartado. Tienes que ser sensible a la intención de las preguntas, a la intención de la persona que las escribe. Es muy importante tener en cuenta estos aspectos psicológicos cuando haces un examen como este. No es solamente saber mucho te puede ayudar, evidentemente, pero al final se trata de poner una respuesta entre 4 opciones y acertar.
Muchas veces, saber leer la mente de la persona que escribe las preguntas puede ser tan importante o más importante que el conocer mucho la teoría. Pues por eso aquí sería la 4. No se ha descartado y la razón médica es porque todavía puede no haber habido tiempo para que se hagan anticuerpos en sangre y por tanto pues no se puede detectar con esa técnica. Sí, podría detectarse en caso de tenerlo si lo que hago es buscar el genoma del virus. Si hago una reacción en cadena de la polimerasa, una PCR, buscando el RNA de ese virus, a lo mejor sí podría dar positivo, pero ahí pone ELISA. El ELISA es una técnica de detección de anticuerpos, acordaos, y para hacer anticuerpos hace falta cierto tiempo, y más en este tipo de infección. Bueno, pues dejamos entonces la 280. Siempre hay muchas formas de ver una pregunta, por difícil que parezca, y esta no es tampoco tan difícil. Pero hay otras, fijaros, hay otras preguntas en este simulacro que parecen tremendamente difíciles y después al final pues no lo son tanto. Fijaros, por ejemplo, la pregunta 372. Vamos a ver. Nunca os tenéis que rendir ante una pregunta porque aparentemente no la sabéis. ¡Nunca! Hay gente, además, cuando hace los simulacros o el día que hace el ENARM, una pregunta no la sabe o le pone las cosas muy complicadas o se siente bastante perdido y sabe que seguramente la va a fallar o la tiene mal y eso le produce un pesimismo y un nerviosismo y un decaimiento que lo arrastra a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta ya no la hace tan bien porque está, digamos que tiene una sensación residual, un mal sabor de boca por esa pregunta anterior que seguramente habrá fallado. No permitáis eso, es muy importante. No puede ser que una pregunta, porque la tengas mal, la siguiente te influya. Nadie os va a exigir perfección, ni mucho menos. Nadie va a pedirte que hagas un examen perfecto para que te den tu plaza de residente. No va a ser así. Lo que te piden es que hagas el mejor examen posible y eso se asume que vas a cometer fallos. Todos cometemos fallos todos los días. Eso es normal, y más en un examen como este que es dificilísimo y que además abarca toda la medicina. Así que vamos a ver. Si una pregunta ves que no puedes con ella, lo que tiene que servir es como estímulo para que la siguiente pregunta que veas complicada te enfrentes a ella con la mayor fuerza posible y con el mayor ingenio posible, aunque no la sepas. Y una pregunta como la 372 es un buen ejemplo. Quien la haya fallado, que vuelva a intentarlo y que intente acertar, o por lo menos ver el mecanismo para acertar, porque la 372 hay dos formas de acertarla, aún sin saber grandes cosas. Parece complicada. Dice: un paciente se ha sometido a un procedimiento quirúrgico para mejorar una sordera, fijaros, neurosensorial, y esta palabra es clave, completa. Su médico pues obtiene una placa de rayos X, una radiografía, que es la que se muestra en la imagen, y nos preguntan que cuál de las siguientes opciones es la intervención quirúrgica realizada, cuál ha sido el procedimiento al que se ha sometido. Vamos a ver, se puede sacar de dos formas. Una, sin ver la imagen, pero además sin verla es totalmente cierto, sin mirarla, sin saber ni lo que sale en esa radiografía. Otra opción es acertarla teniendo en cuenta la radiografía, también se puede hacer, pero vamos a hacerlo de las dos formas. Y no somos grandes expertos ningunos en otorrino, ni conocemos tampoco al 100% las técnicas quirúrgicas que se aplican, pero hay que acertar, la cuestión es acertar. No importa si sabes o no, lo que importa es si aciertas o no, son cosas distintas. Vamos a ver, lo primero, neurosensorial, ahí está la clave, y fijaros. ¿Qué procedimiento se habrá sometido el paciente? La 1 habla de un drenaje transtimpánico bilateral, la 2 una estapedectomía, la 3 implantes cocleares bilaterales y la 4 una resección de un colesteatoma. Vamos a ver. Esta pregunta es muy fácil, en el fondo, si la enfocas de forma correcta. Fácil o difícil no depende solo del contenido, sino de cómo la ves tú y cómo eres capaz de interpretar las palabras que te dan. Mira, todos sabemos lo siguiente. Esto lo voy a responder con conocimientos muy básicos, no hace falta ser un gran experto. Todos sabemos que el ser humano tiene orejas, generalmente dos, una a cada lado. Después de la oreja, pues viene una cosa que se llama conducto auditivo externo, que decimos los médicos, también conocido como agujero de la oreja, bien. Y después hay una membrana, que es el tímpano. Y después, esto es oído medio, después del tímpano, vienen una cadena de huesecillos. Vosotros sabéis cómo se llama y sabéis cuáles son y en qué orden. A mí ya se me ha olvidado porque soy dermatólogo, pero bueno, sé que hay huesecillos, me suena de los conocimientos básicos que en su día estudié en la carrera y bueno, pues aquí están los huesecillos. Ahí están.
como se llamen, así, sí, sí, martillo, lenticular, estribo, yunque y esas cosas, no es por ese orden, es ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el que va pegado? Esto ya sí que hay que saberlo, esto ya fuera de bromas. Esto lo preguntaron una vez. ¿Cuál es el primer hueso? El primer hueso es el martillo, acordaos, ¿eh? El martillo es el que va anclado directamente al tímpano. Después, ¿cuál viene? Martillo. ¿Quién viene después? El yunque, este de aquí. Por último, el estribo. Los libros clásicos decían martillo, yunque, lenticular y estribo, pero modernamente se considera que el lenticular es parte de uno de los otros huesos, así que realmente son 3. Pero bueno, los que sean, no importa. Suponemos que somos dermatólogos, o peor aún, traumatólogos. Se nos ha olvidado todo lo que tiene que ver con la anatomía del oído. Bueno, pues aquí están los huesecillos y después, aquí, ¿qué hay? ¿Esto qué es? Eso es la cóclea, eso es la cóclea. La cóclea, por ahí estarían también los canales semicirculares, pero bueno, yo pinto la cóclea porque no sé pintar canales semicirculares, creedme que por ahí estarían. Y después, recogiendo la sensibilidad auditiva y llevándolo ya a regiones más superiores, estaría el nervio, el estatoacústico, el octavo par. Bien, bueno, pues esto es más o menos, esto ya irá a corteza cerebral y sería interpretado. Vamos a ver. Solamente con esto, con tener unos conocimientos bastante groseros, bastante generales sobre lo que es la anatomía del oído, podrías acertar esta pregunta muy fácilmente, pero muy fácilmente. A ver, te han dicho, tiene una sordera de origen neurosensorial. A ver, hay dos tipos de hipoacusias. Las hay de conducción, de transmisión, y las hay neurosensoriales. Las neurosensoriales son aquellas que tienen que ver con estructuras neurológicas, o con nervios directamente. Una afectación de aquí, la cóclea, en la cóclea están las células ciliadas, son las que se dedican a hacer la transducción del sonido, tal, y después pues el forma de impulso eléctrico pues pasa aquí al nervio y después va a corteza. Es decir, todo lo que sea aquí, o aquí, o posterior, será de índole neurosensorial. Y todo lo que sea desde aquí hasta aquí, pues va a ser de conducción o de transmisión, tan sencillo como eso. Entonces, vamos a ver, de las cosas que me dicen. La 1, inserción de un drenaje transtimpánico bilateral. Si yo pongo un drenaje aquí en el tímpano, eso no creo que tenga ninguna aplicación para tratar ninguna hipoacusia neurosensorial, seguro que no, porque todo lo que es neurosensorial hemos dicho que eso es la cóclea o posterior, así que la 1 es absurda, no puede ser. Estamos hablando del tímpano, eso está entre oído externo y oído medio, así que no es posible. Después, la 2, una estapedectomía. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es eso de una estapedectomía? Bueno, pues de los huesos que hemos dicho, el estribo también se llama estapedio. El estribo, que es el último de todos, es el que va aquí. Sabéis que se inserta en la ventana oval de la cóclea. Lo que hace es exactamente esto. Esto es lo que hace. Esta es la ventana oval, este es el hueso. Lo que hace es entrar y salir. El estribo entra y sale continuamente comunicando al interior de la cóclea las vibraciones acústicas que se han transmitido a través del resto de los huesos. Eso es lo que hace. Entonces, esos golpes, esas percusiones que hacen la ventana oval se transmiten al interior, se van a transmitir a nivel de la endolinfa y la perilinfa, y el movimiento de esos líquidos hace que las células ciliadas pues, puedan percibir el sonido y después eso pues, va por el nervio hacia la corteza cerebral. Entonces, este último hueso que hemos dicho, el estribo, hay cierta enfermedad donde el estribo se queda patológicamente anclado a la ventana oval. Y claro, pues prácticamente no se mueve, no puede entrar y salir fácilmente, por eso pues no transmite buenas sensaciones o buenas vibraciones sonoras al interior de la cóclea. ¿Qué enfermedad es esa? Donde se queda anclado, se forma neohueso e inflamación y el estribo no puede entrar y salir. La otoesclerosis, acordaos, la otoesclerosis. ¿Qué había que saber de la otoesclerosis para el ENARM? La caricatura típica de un paciente o de una paciente con otoesclerosis. Típico. Te van a contar embarazada o gestante que no oye bien. Es muy característico. El embarazo empeora la otoesclerosis. Es el momento típico cuando se diagnostica. Una gestante que empieza a oír mal, acordaos que un posible diagnóstico es una otoesclerosis. Bueno, pues el mecanismo es ese. Acordaos que el estribo
se queda pegado, se queda fusionado a la ventana oval y entonces pues tiene menos capacidad de entrar y salir y de transmitir vibraciones a su interior. Entonces, eso, si yo lo que hago es quitar el estribo y pongo en su lugar una prótesis metálica, que lo que va a hacer es lo que hacía el estribo antes, pues transmite las sensaciones cada vez que vibra. Bueno, pues eso estaríamos antes, atención, estaríamos antes de llegar al oído interno. Eso todavía es oído medio, y por tanto se consideraría una hipoacusia no neurosensorial, sino de conducción o de transmisión. Así que por eso cambiar un hueso por otro o cambiar un hueso por una prótesis no va a solucionar nunca una hipoacusia neurosensorial. Así que por eso lo que dice la opción número 2 pues no me lo puedo creer. Igual que la 4, resección de un colesteatoma. ¿Qué es un colesteatoma? No hace falta saber mucho de otorrino, pero tener una cierta idea pues sí que hace falta. Un colesteatoma, acordaos que es un tumor que se forma, no, más que un tumor, no es una entidad como tal que se podría considerar algo tumoral, como un cáncer de páncreas, un cáncer de pulmón u otro tipo de malignidades, no. Lo que hace un colesteatoma es producir queratina, fundamentalmente es queratina. Se forma aquí a partir de un pequeño receso que se genera en la caja timpánica, y ese colesteatoma lo que hace es producir material escamoso, y más material escamoso, y más material escamoso. Es como la queratina de la piel, pero bueno, de otra manera, con otra consistencia. Entonces, ese colesteatoma va creciendo y creciendo y creciendo. Realmente el colesteatoma no es como tal un tumor dependiente de tu propia anatomía, como podría ser un adenoma hepático que crece en el hígado y depende del hígado. Es más bien un material descamativo que se produce por desecho y no es un tumor maligno. Sí que tiene capacidad de destruir localmente, pero no da metástasis ni nada de eso. Ocupa espacio y va erosionando pues las paredes del oído medio, puede afectar los huesecillos y al final pues producir complicaciones importantes con el paso del tiempo. Pues bien, un colesteatoma, si yo lo quito, y fijaros dónde está, se genera aquí, al final acaba invadiendo oído medio, ¿qué hipoacusia producirá? ¿Neurosensorial? ¿O más bien de transmisión o conducción? Muy sencillo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Todo lo que afecte a oído externo y todo lo que afecte a oído medio producirá hipoacusias de conducción o de transmisión, pero no neurosensoriales. Neurosensoriales son desde aquí hasta aquí, y todo lo que sea hasta este límite que he pintado serán de conducción o transmisión, y por tanto no puede ser la respuesta número 4. Si el tratamiento que han hecho, que no sabemos cuál es para solucionar una hipoacusia neurosensorial, no podría ser la 4, quitar un colesteatoma, porque no produce ese tipo de hipoacusias. La pregunta es tan sencilla como saber dónde está el oído externo, dónde está el oído medio y dónde está el oído interno, y saber cada patología, ubicarla en un sitio o en otro. No tenías por qué saber nada en relación con esa imagen que nos enseñan, no tenías que saber ver nada. Ahora la vamos a analizar, pero fijaros que sin ver la foto se podía sacar la pregunta. En cambio, la opción número 3 dice implantes cocleares bilaterales. Mira, a lo mejor no sabes lo que es un implante coclear. Me parece perfecto, no pasa nada, no era necesario, pero sí que sabes lo que es la cóclea. Y aquí en este dibujo, ¿dónde está la cóclea? ¿Dónde está la cóclea? La cóclea es esta estructura de aquí. Eso ya sí que es oído interno. Luego, una disfunción, la que sea, la enfermedad que sea, a nivel de la cóclea, sí podrá dar una hipoacusia neurosensorial. Entonces, por ese motivo, la única opción razonable sería esa, la que menciona cóclea. Oye, es que pone implantes cocleares bilaterales y yo no sé lo que es eso. No importa, pero sabías perfectamente que la cóclea está ahí dentro y que es la estructura pues, más interna que te están contando. Entonces, esa sí que podría ser perfectamente una hipoacusia neurosensorial. Pero entonces, la respuesta correcta pues es la 3. Es la 3. Lo sabías, pero por pura anatomía. No hacía falta saber grandes cosas de otorrino. Otra forma de enfrentarme a la pregunta. Ya la habría acertado así, pero bueno. Vamos a hacerlo de otra manera. Ya que el autor de la pregunta se ha molestado en buscar una fotografía y nos la enseña, pues vamos a intentar hacer algo con ella. ¿Qué veis raro en esta fotografía? Esta es la imagen radiológica. ¿Qué veis ahí raro? Buscad bien. Es muy sutil, pero si te das cuenta, sí que lo ves. Y a lo mejor, aunque no lo hayas visto, fíjate en este momento. Ahora sí, está señalado por unas flechas. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué es lo que están señalando las flechas?
Bueno, si te das cuenta, eso coincide topográficamente con las órbitas, pero no está en las órbitas, lógicamente. Esto que estamos viendo se ve a través de las órbitas, pero estamos ya en oído, ¿eh? Bien, ¿y qué es lo que veis ahí? ¿No os dais cuenta de que es una estructura que es como más o menos espiroidea, es más o menos helicoidal? Hace algo como esto. Se ve algo como esto. Algo así es lo que se ve. Bien, ¿qué puede haber en el oído que tenga esa estructura o que recuerde a esa estructura? Una cosa como que está dando vueltas. ¿Qué puede haber a nivel auditivo que más o menos sea espiroideo? Pues coño, la cóclea, si lo acabamos de ver, ¿la cóclea qué hace? Da 2 vueltas y media de giro. Luego entonces, una estructura que estás viendo a través de las órbitas, que presumiblemente está en oído, porque nos lo han dicho, y que tiene la capacidad más o menos de hacer espiral, una cosa como así que hace un giro, pues probablemente tendrá que ver o se implantará en alguna estructura que encaje, más o menos, que tenga la misma forma. Luego entonces, ¿es difícil la pregunta? No es difícil. Implante coclear. Es que yo nunca había visto un implante coclear. Bueno, de acuerdo, sí, a lo mejor yo tampoco. Pero mira, bilateral es porque esa imagen que hemos dicho se veía en ambas órbitas. Da giros, más o menos como las espiras de la cóclea. Y aparte te han dicho la palabra neurosensorial, pues coño, era muy sencillo hacer la pregunta. No era una pregunta complicada. Muchos la habéis fallado. ¿Por qué? Porque no te das cuenta. No te das cuenta. No es que te falten conocimientos. Tenéis conocimientos más que de sobra para acertar la mayoría de las preguntas. Otra cosa es que no seas capaz de enfocarlas bien. ¿Qué tienes que hacer cuando una pregunta te supera? Agudizar el ingenio. No es cuestión de intentar recordar una cosa que no sabes, o que nunca has sabido, o que se te ha olvidado. Es cuestión de ver cómo enfrentarte a la pregunta y acertarla. Y lo podéis hacer. La mayor parte de los puntos que perdéis no es por no saber, es por no daros cuenta de estas cosas. Bueno, pues dejamos esta pregunta. Respuesta correcta, por tanto, la 3. Y pasamos a otra pregunta que, bueno, pues viene al caso para repasar algunas cosas que ya comentamos en el simulacro número 5. Acordaos que en el simulacro número 5 hablamos un poquito sobre el tema del cáncer de mama, algunos aspectos que eran más o menos importantes, porque es uno de los temas más preguntados en ginecología y obstetricia. Así que, bueno, pues aquí la 328 y 329 y 330, que forman parte de un caso clínico encadenado, las vamos a analizar a ver qué sacamos como conclusión. Fijaros. Pregunta 328. Paciente de 59 años acude a consulta de ginecología para revisión. Y nos dicen que entre los antecedentes destaca la existencia de una mastodinia cíclica con aumento de la densidad mamaria, actualmente asintomática. En la exploración no se palpa nada, no encontramos nada en las mamas, no hay lesiones nodulares, no hay ninguna alteración visible ni palpable, ni tampoco vemos nada a nivel axilar, no se palpan adenopatías. Se hace una mastografía de la mama derecha que aparece en la imagen y nos preguntan cuál sería la conducta terapéutica más apropiada. Bien, pues vamos a ver la imagen. ¿Qué veis ahí? Espero que esta imagen todo el mundo lo haya tenido claro. Si recordáis, en el simulacro previo decíamos que había un par de cosas que tenías que recordar, como posibles mastopatías, mastografías que traslucen un posible cáncer de mama. ¿Qué hallazgos decíamos? Como en este caso, que se ve aquí. Se ve una densidad que es distinta al resto del parénquima mamario, tiene forma de nódulo y es un nódulo más o menos irregular y con una forma más o menos espiculada, eso es lo que se ve aquí. Este nódulo no es normal. Un nódulo irregular y espiculado tendría que sugerirte un posible cáncer de mama. Y la otra imagen que ya mostrábamos en el simulacro previo era esta que veis en este momento. Calcificaciones. Pero cuidado, no cualquier calcificación. Calcificaciones finas. No calcificaciones gruesas, no, finas. Finas y además agrupadas. Agrupadas en un número superior a 5. Cuando veas calcificaciones finas, juntas todas ellas, 5 o más, eso también te obliga a descartar un posible cáncer de mama. Bueno, pues estas son las únicas 2 imágenes que eran relevantes. Un ginecólogo sabe ver muchas más, un radiólogo también, pero tú lo que quieres es sacarte una plaza de residente en el ENARM y por eso tienes que estudiarte lo más rentable. Pues estas 2 cosas son las que tienes que saberte. Entonces, a ver, aquí, ¿cuál es el espíritu de esta pregunta? ¿Mamografía o mastografía patológica?
¿Qué hay que hacer a continuación? Pues, confirmar o descartar si eso que hemos visto corresponde a un cáncer de mama o no corresponde a un cáncer de mama. Vamos a ver opciones. Dice la 1. ¿La mastografía es normal? Nos olvidamos, evidentemente eso no es normal, y el que haya considerado que esta mastografía es normal no es que no sepa ginecología, es que es ciego. Lo digo muy en serio, es que es ciego, porque ese nódulo salta a la vista de cualquiera. La 1 espero que nadie la haya marcado, aun sin saber nada, porque evidentemente si te están mostrando eso es para algo. 2. Complementar el estudio con ecografía, y si esta es normal, nuevo control en un año. No tiene sentido. Aquí hacer una ecografía no nos va a aportar nada, estos criterios radiológicos son suficientes para preocuparte, aquí la duda va a estar entre la 3 y la 4. Dice la 3, punción de la lesión, en consulta, con citología de la misma, y la 4, biopsia diferida, previo marcaje con arpón. A ver, ¿qué hacemos? ¿Una PAF y extraigo lo que pueda, o hacemos una biopsia con arpón? Esto lo expliqué en el vídeo previo. Hay veces, como en este caso, que a lo mejor lo que tú ves en la mastografía no tiene un nódulo asociado que clínicamente yo pueda palpar. Nos lo han dicho. Cuando palpas la mama no hay ningún punto que llame la atención, no hay ningún nódulo definido, no hay nada que llame la atención del explorador. Lo que sí que se ve es una alteración radiológica en la mamografía. Por tanto, ¿qué hay que hacer aquí? Una PAF no es posible, porque no sé dónde voy a pinchar, no tengo ningún punto definido donde pueda hendir la aguja. Lo que tengo que hacer aquí es marcar la imagen de otra manera. La marco con un arpón porque con los dedos es imposible localizarla. Entonces, por eso la 3 no la puedo hacer. La 3 hubiera sido factible si te dicen existe un nódulo muy bien definido. Entonces sí puedo pinchar el nódulo y puedo sacar tejido, pero no puedo hacerlo porque no hay nódulo definido. Entonces, por eso aquí la respuesta correcta pues tendría que ser la 4. Si ese nódulo solamente es visible radiológicamente, pues habrá que marcarlo con un arpón y habrá que resecar lo que rodea ese arpón para obtener material suficiente. Entonces, por eso la 4 sería la que habría que marcar. No era difícil, eso ya lo comentamos en el vídeo previo. Bien, continuamos con la siguiente pregunta, que es la 329, y nos dicen que ¿cuál de los siguientes hallazgos no es sospechoso de malignidad en una mastografía de screening? Bueno, pues ya hemos dicho las cosas típicas, vamos a ver opción por opción. Dice la 1, nódulo denso, espiculado y de bordes imprecisos. Eso es exactamente lo que te han enseñado en este caso clínico. Así que la 1 claramente sí tendrías que sospechar algo malo. 2, edema alrededor de la areola mamaria. Bueno, pues esto es una cosa que a lo mejor no se ve tan claro cuando haces una mamografía. Eso no tendríais que ser capaces de reconocerlo, pero por lo menos si te lo mencionan a nivel teórico, sí. Si yo encuentro cosas como esa, edema alrededor de la areola o retracción del pezón, eso seguramente tienes que pensar en algo que tenga una índole tumoral, eso suena mal. La opción número 4 dice densidad focal asimétrica, eso sería un hallazgo que también es más fino y que a lo mejor no serías capaz de ver, pero algo que te cuentan que es asimétrico, eso no suena bien. Que te cuenten que hay una zona que tiene una densidad diferente del resto del parénquima mamario, pues tampoco suena bien. Entonces, entre las dos cosas podrías imaginarte que la 4 pues, muy bueno no es. Los tumores, cuando crecen, los cánceres, no son ordenados. Pocos cánceres crecen de forma simétrica, Así que por eso aquí la 4, pues, aunque no lo supieras, no es como muy de fiar. Sin embargo, fijaros la 3. ¿Qué han hecho en la 3? En la 3 han hecho lo que hacen siempre. Intentan confundirte, te ponen una palabra que sí suena mal y otra que a lo mejor pues le quita peso, le quita hierro. Fijaros la 3 dice, calcificaciones. Hasta ahí, cuidado, las calcificaciones pueden sugerir cáncer de mama, como hemos dicho, pero pone calcificaciones groseras. Las calcificaciones groseras en una mastografía no tienen que preocupar, eso no es el problema. Es cuando son finas y agrupadas, por eso la 3 es la respuesta correcta. Bueno, pues nada más con respecto a la 329 y ya terminamos con la 330 y en la 330 nos dicen que con respecto al cáncer de mama, ¿cuál de las siguientes no sería correcta? Pues vamos a analizar opción por opción y ya cerramos este tema que hoy repasamos. Dice la 1. El tipo anatomopatológico más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante. Eso ya lo dijimos en el simulacro previo y eso había que saberlo. Representa más o menos el 80-85% de todos los cánceres de mama, ductal infiltrante. Así que la 1, eso es algo que hay que saber muy bien el día del ENARM. 2. El carcinoma lobulillar tiene un carácter bilateral y multicéntrico. Bueno, pues esto es una diferencia con el ductal infiltrante. Si te cuentan un ductal
ese suele ser unilateral y bien definido y bien localizado. Un lobulillar, cuidado, un lobulillar tiende a ser, pues, bilateral con relativa frecuencia, incluso en una misma mama puede tener varios focos. Esa es la diferencia entre un ductal y un lobulillar. Acordad la palabra lobulillar en ginecología, en el capítulo del cáncer de mama, asociado a multicentricidad. O sea que la 2 tiene razón. Dice la 4. El principal factor pronóstico es la afectación ganglionar. Ya os lo dije cuando decíamos el simulacro previo, que cuando se da quimioterapia dijimos ganglios positivos, era uno de los principales motivos para poner quimioterapia, porque acordaos que era el principal factor pronóstico, la presencia o ausencia de ganglios afectados y el número de ganglios afectados. Dentro de tener ganglios afectados no es lo mismo tener solamente uno que tener 6. Bueno, pues eso es muy importante para el pronóstico de la paciente. La 3 es la que miente, dice: el carcinoma intraductal no evoluciona a lesión palpable. ¿Qué es esto de un carcinoma intraductal? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama también? Carcinoma intraductal es sinónimo de carcinoma ductal in situ. In situ. ¿Qué significa en anatomía patológica la palabra in situ? ¿Cuándo se dice que un carcinoma es in situ? Cuando todavía no ha infiltrado la membrana basal. Ahí es cuando se dice que es in situ. Veíamos en el simulacro previo las queratosis actínicas. Eso se podría considerar in situ porque todavía pues, no ha penetrado la membrana basal en la piel. Bueno, pues en este caso, en la unidad ducto-lobulillar en ginecología en la mama, hay algunos cánceres que efectivamente están ahí presentes, pero todavía no tienen poder invasor, todavía no han franqueado esa barrera que es la membrana basal. En ese caso se dice que son in situ. Pues lo que dice la 3 con respecto al carcinoma in situ, aunque aquí diga intraductal, se están refiriendo al in situ, es lo mismo, dicen, no evoluciona a lesión palpable. A ver, ¿tú qué piensas? Si una mujer tiene un carcinoma intraductal in situ en la mama y tú no lo diagnosticas y no lo tratas, ¿crees que evolucionará a lesión palpable o no? Eso es un precursor de un carcinoma infiltrante. Es cuestión de tiempo. Ese tipo de carcinoma in situ es como una bomba de relojería. Llega un día que explota. ¿Cuándo explota? Cuando ya profundiza, cuando ya empieza a infiltrar, a invadir esa membrana basal y ya, por tanto, pues tiene capacidad para dar metástasis linfáticas y después hematógenas. Entonces, ¿podrá evolucionar a una lesión palpable? Por supuesto. Si le das tiempo, lo hará e infiltrará. Así que por eso lo que dice la opción número 3 pues sería claramente mentira. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta 330. Espero que esto haya servido como complemento a lo que dijimos del cáncer de mama. Y a continuación seguimos con la siguiente pregunta, que es la 315. En esta pregunta 315 nos hablan, fijaros, de un caso clínico donde hay un hallazgo casual en una radiografía de tórax y tenemos que interpretar qué es lo más probable. Y bueno, pues aquí la cosa está bastante clara, no creo que la paciente termine con un diagnóstico muy favorable. Nos dicen que es una persona que fuma 25 cigarrillos al día y esto ha sido pues durante muchos años, hasta hace 3, que parece que lo dejó. Y el motivo por el que se le hace esta radiografía pues es un hallazgo, algo casual en el contexto de una valoración preanestésica, porque le van a someter a una cirugía por neuroma de Morton. Pues bien, nos dicen que cuál de las siguientes opciones describe mejor los hallazgos radiológicos que se ven aquí en esta imagen. Pues hombre, aquí, desde luego, aunque no supieras mucho, aunque no tengas mucha idea de cómo se lee una radiografía de tórax, algo como esto no es una imagen muy alentadora. Fijaros que ahí se ve claramente una masa que además está adornada por imágenes redondeadas que podrían ser compatibles además con adenopatías, y nos han dicho que durante muchos años la paciente ha fumado más de un paquete de tabaco al día. ¿Qué es lo más probable? Con esta imagen no se puede ser optimista, aquí no puedes hablar de algo benigno, aquí lo más probable es que esto sea un cáncer de pulmón. La primera pregunta, la 315, es por ello relativamente sencilla, Un hallazgo radiológico de este calibre en un fumador pues no tiene mucha lectura más que esta. Pero la siguiente, la 316, nos pone las cosas un poquito más complicadas. Nos dice que cuál sería el diagnóstico más probable. Lógicamente el diagnóstico de cáncer de pulmón y saber clasificar cuál es, pues implica ya un corte histológico y un estudio en laboratorio.
Aquí nos dicen la opción número 1, dice una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Lógicamente esto no tiene ningún sentido y nos hubieran contado otras cosas muy diferentes. Radiológicamente nunca hubieras visto una masa así, la 1 es absurda. La 2 nos habla de un timoma invasor. Vamos a ver, la mayor parte de las veces los timomas no van a ser invasores y cuando quieren que aparezca un timoma en el contexto de un examen como el ENARM, ¿a qué suelen asociarlo? ¿Qué suele tener también el paciente o la paciente, más bien la paciente, cuando te mencionan un timoma? En otras palabras, ¿a qué enfermedad neurológica se ha vinculado el timoma? O también la hiperplasia de timo. A la miastenia gravis, acordaos. Con relativa frecuencia las pacientes con miastenia gravis, suelen ser mujeres más o menos jóvenes, van a asociar o bien timoma o bien hiperplasia en timo. Pero no va a ser un timoma invasor, ¿eh? Eso es algo que es bastante raro. Y aquí en esta imagen pues no parece tampoco que sea esto, ya sabéis que el timo es una estructura medial, estaría en mediastino anterior, y aquí parece que lo que nos muestran está más bien mediastino medio, y nos dicen, fijaros además, que está como lateralizado, vemos que hay como más protrusión de esa masa hacia pulmón derecho más que izquierdo, así que no creo que sea un timoma invasor, y el antecedente del tabaquismo pues tampoco me ayuda. La 3 sí que sería una cosa bastante razonable, un cáncer de pulmón, en este caso dicen de célula pequeña, ahora veremos un poquito más con respecto a esto, pero de momento, de las 3 primeras, la mejor es la 3. Y la 4, un mesotelioma pleural, eso es un tumor bastante raro, es bastante infrecuente, y aparte otra cosa, si esto fuera un mesotelioma pleural, ¿dónde hubieras encontrado la imagen? Más cercana a pleura, más cercana a las zonas más periféricas de la radiografía de tórax. Y otra cosa, un mesotelioma pleural normalmente se hubiera acompañado de derrame pleural, que tampoco es el caso. ¿Qué suelen contarte cuando quieren que alguien tenga un mesotelioma maligno? ¿A qué se vincula el mesotelioma? Haber trabajado con qué material durante toda la vida. Requiere décadas de exposición para que eso aparezca. Casi todos los mesoteliomas van a tener una vinculación a qué material. Al asbesto, al asbesto. Personas que durante su vida han trabajado en la industria del asbesto. Puede ser pues en fábricas de frenos o industrias de demolición. Ya sabéis que antiguamente pues el asbesto se empleaba para construir edificios, era parte de los materiales de construcción. Hoy día no se usa, pero es una empresa de demolición de edificios antiguos, pues podrías perfectamente inhalar asbesto en el trabajo, etcétera. Entonces, aquí no han contado asbesto, no han mostrado derrame en la placa, lo que te han contado es algo mucho más central, no creo que sea la 4. Entonces, por descarte, va a ser más bien la opción número 3. No lo ponen difícil porque fijaros que en la pregunta 316 de los tipos de cáncer de pulmón solamente mencionan uno, que es el microcítico, por eso pues voy a marcar la 3. Pero vamos a aprovechar la pregunta para repasar algunas de las cosas más rentables y más relevantes sobre el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón aparece con mucha frecuencia en el ENARM, es una de las patologías pulmonares más preguntadas, y una de las cosas que se os resiste, que muchas veces se olvida, porque eso requiere bastante memoria, es el tema de la histología. Hay 4 tipos principales histológicos de cáncer de pulmón. Vamos a hacer aquí un pequeño cuadro resumen, ya sé que en el manual viene mucho más información, pero lo importante es sintetizar y simplificar, y una vez que ya te sepas esto, si quieres te estudias lo demás, pero esto es lo más rentable y lo más relevante que pueden preguntarte. ¿Cuáles son los 4 tipos de cáncer de pulmón? 4 tipos histológicos. Bien, uno a uno. ¿Cuál es? Lo hago en forma de preguntas tipo ENARM, para que de esa forma os inspire de alguna forma, a ver, para responder cosas que pudieran caer. ¿Cuál es el más frecuente de los cánceres de pulmón? El número 1 en frecuencia. El adenocarcinoma, Este sería el más frecuente actualmente. Adenocarcinoma pulmonar es el más frecuente. Y acordaos que este es el que no guarda relación con el tabaco. Esto, una persona no fumadora tendría las mismas aproximadamente probabilidades de padecerlo que una persona que sí ha fumado. Este es el que no se vincula al hábito tabáquico. Bien, no te van a contar necesariamente un fumador, por tanto. Esto puede aparecer también en personas que no han fumado. Más cosas. ¿Cuál es el más frecuente en fumadores? Este es el más frecuente considerando globalmente a toda la población, pero dentro del subgrupo de la gente que sí fuma, ¿cuál es el número 1 en frecuencia?
En países donde hay mucho hábito tabáquico puede llegar a ser en algunas series el primero, ¿eh? Si se fuma mucho es el primero. Actualmente es más frecuente el adenocarcinoma, pero en su momento, antiguamente, había más de este. ¿Cuál es el más frecuente de fumadores? Que voy a decir ahora. Carcinoma epidermoide o escamoso, ¿eh? El epidermoide. El epidermoide. Acordaos, hábito tabáquico, muy importante recordar ese detalle. Bien, otra pregunta que te pueden hacer. ¿Cuál es el más agresivo de los 4 tipos histológicos principales? ¿Cuál es el más agresivo? El microcítico, o también llamado de célula pequeña, o células en avenas, recibe varios nombres. Bueno, pues el microcítico, este es el más agresivo. Y acordaos también otra cosa, el microcítico también tiene una intensa vinculación al hábito tabáquico, es un cáncer de fumadores, estos también fuman. Lo que ocurre es que, claro, si te preguntan cuál de los dos es más común, el epidermoide o el microcítico, afortunadamente es más frecuente el epidermoide, y digo afortunadamente porque el epidermoide es menos agresivo que el microcítico. Este es el que más rápido crece, el que más rápido avanza, que más estadiaje tiene en el momento del diagnóstico. Bien, más cosas. ¿Cuál es el menos frecuente de estos 4? El menos frecuente de estos 4 es el que antiguamente se llamaba de célula grande. Actualmente es más conocido como anaplásico no microcítico. Bueno, pues célula grande, denominación antigua, o anaplásico no microcítico, denominación moderna. Este sería el menos frecuente de estos 4. Vamos a ver. Cosas que merece la pena recordar. Tienes que saber más o menos dónde aparecen, en qué parte de la placa de tórax te los vas a encontrar con más probabilidad. ¿Cuáles son centrales, los que aparecen en la zona más axial, tráquea, grandes bronquios? ¿Y cuáles son los más periféricos, los que aparecen en zonas pues más pegadas a la pleura, más pegadas a la parrilla costal? Y eso es de la siguiente manera. Aquí hay 2 centrales, que van a aparecer en grandes bronquios o tráquea, por esa zona. Este, el central, y este es central. Muy sencillo. El epidermoide. Acordaos, este casi necesariamente va a tener que aparecer en bronquios. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo fumo, el humo del tabaco es un irritante para la mucosa respiratoria. ¿Qué es lo que hace la mucosa respiratoria si tú crónicamente la sometes a un estímulo irritante? Un fumador, normalmente, pues cuando ya está acostumbrado a fumar, pues no tose cada vez que fuma. Pero la primera vez que una persona fuma, sí que tose, y mucho. ¿Por qué? Porque ese humo irrita. Cuando sigo fumando, y sigo fumando, y sigo fumando, con el paso del tiempo mis bronquios se acostumbran al tabaco y ya no me hace toser. ¿Por qué? Porque sufren un mecanismo, un fenómeno que se llama metaplasia. En anatomía patológica se dice que hay metaplasia cuando un tejido es sustituido por otro. En este caso, el epitelio respiratorio de los bronquios se va a sustituir por un epitelio estratificado, un epitelio escamoso. Es lo que se llama una metaplasia escamosa. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido biológico tiene esa metaplasia escamosa? Lo que hace el bronquio es cambiar su epitelio respiratorio, lo cambia por un epitelio estratificado, escamoso, porque es más resistente a ese efecto irritante por parte del humo del tabaco. Eso es lo que hace esa metaplasia, es cambiar un tipo histológico por otro porque es más adecuado para resistir ese estímulo. Es igual que cuando alguien tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿qué ocurre? ¿Qué epitelio tiene el esófago? Estratificado. ¿Qué ocurre si yo tengo reflujo todos los días? Una grave enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues que el ácido del estómago refluye al esófago y eso pues me quema, me da pirosis. La mucosa del esófago no está diseñada para aguantar ácido. Es que es lo que hace el esófago. Cuando hay continuamente ácido que regurgita y revuelve, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es una metaplasia intestinal o metaplasia gástrica, es decir, cambia el tipo de epitelio,
en lugar de ser, como hasta ese momento, un escamoso, lo que hace es cambiarlo por un epitelio gástrico o intestinal que está mejor adaptado para aguantar ese pH ácido. Esa es la metaplasia que se conoce como. ¿Cómo se llama esa metaplasia que ocurre cuando tienes reflujo gastroesofágico? Esófago de Barrett. Ese es el esófago de Barrett, ¿eh? Esa metaplasia que hace el esófago para aguantar mejor ese ácido es el llamado esófago de Barrett. Eso es metaplasia, ¿eh? Cambiar un tejido por otro para poder resistir mejor un estímulo hostil o agresivo. Bueno, pues esto lógicamente ocurre en los bronquios. Los bronquios son los que sufren esa metaplasia escamosa, y si con el paso del tiempo doy más humo y más humo y más humo, más tabaco, que es carcinógeno, pues con el paso del tiempo ese bronquio que se ha vuelto escamoso acaba haciendo un cáncer sobre esa metaplasia escamosa, y el cáncer que aparece sobre esa metaplasia escamosa, lógicamente es un cáncer escamoso o epidermoide, ¿eh? También se llama escamoso. Bien, por eso es central, porque aparece en bronquios. Después, microcítico, exactamente lo mismo. El microcítico también es central, aparece en grandes bronquios o en las inmediaciones. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿De qué célula, y esto fue pregunta de NARM en su día, de qué célula deriva el carcinoma microcítico? Célula de Kulczycki, célula de Kulczycki, que forma parte del sistema APUD. Acordaos que el sistema APUD pues, es parte del sistema neuroendocrino, son células neuroendocrinas que forman parte de la pared de los bronquios, no, de los bronquios y también de otras regiones de la anatomía, en este caso de los bronquios, aunque en otras mucosas también puedes encontrar sistema APUD. Pues bien, vamos a ver. Esto, la célula de Kulczycki, eso está en grandes bronquios, en vías respiratorias todavía de las primeras divisiones. Entonces, por ese motivo va a aparecer central, va a aparecer axial, va a aparecer cerca de la tráquea y los bronquios. Por eso, ¿eh? Porque es donde está la célula de la que deriva. Célula de Kulczycki, sistema APUD bronquial. Bien, ¿qué ocurre con nosotros? Adenocarcinoma. Este en posición es periférico y este también es periférico. Por ese motivo, no te vas a encontrar generalmente una masa tan cercana al mediastino como sucede en esta radiografía que hemos visto. Cuando tienes un adenocarcinoma, cuando tienes un anaplásico no microcítico, eso va a estar más bien fuera, va a estar más cerca de la pleura, más cerca de la parrilla costal, y con relativa frecuencia te vas a encontrar que hay derrame. Típico del adenocarcinoma, como es periférico y va a estar cerca de la pleura y la va a infiltrar y la va a irritar, es el que da derrame con mayor frecuencia. El que da más derrames pleurales, acordaos, y es por eso, porque afecta a pleura porque está muy cerca. Este también lo puede hacer por el mismo motivo, si está cercano a la pleura, pues tiene más probabilidades de tocarla, infiltrarla y dar derrame, pero el que más derrames produce de los cuatro, acordaos, es el adenocarcinoma. Bueno, pues ya hemos visto que aquí hay dos que son bastante frecuentes, los dos son los más frecuentes. Hay dos que son periféricos, son estos dos, hay dos que son centrales, hay muchas preguntas que podrían salir de esta tabla, de hecho ya han salido. Continuamos. Vamos a ver. Cosas que sean rasgos diferenciales, cosas que sean distintos entre unos y otros, pues atención. Nos vamos aquí. Epidermoide. El epidermoide hace cosas que los otros no hacen, hace cosas que son más o menos específicas y que tenéis que recordar. Tumor. ¿Cómo se llama el tumor del vértice pulmonar? Tumor de Pancoast. Bueno, pues esto, Pancoast, este, ¿qué es lo que tienes que recordar como característico? Que casi siempre, cuando veis un tumor del vértice pulmonar, lo más frecuente es que histológicamente sea un carcinoma epidermoide. Como está en el vértice pulmonar, acordaos que el tumor de Pancoast lo que hace es infiltrar el simpático cervical. El simpático cervical pasa muy cerca de los vértices de los pulmones y por eso el Pancoast, una de las cosas que asocia, acordaos, es Horner. Asocia síndrome de Horner. Eso ya veremos alguna pregunta a lo largo del curso, pero recordad, Pancoast va a ser generalmente epidermoide. ¿Qué más tienes que recordar sobre el carcinoma epidermoide? Hay una cosa que es muy importante. Ya sabéis que cada cáncer tiene un síndrome paraneoplásico o varios síndromes paraneoplásicos asociados. ¿Cuál es el síndrome paraneoplásico característico del carcinoma epidermoide? ¿Cuál es?
Va a haber hipercalcemia, y el mecanismo va a ser ese. Hace péptidos similares a la paratohormona, péptidos PTH-like. ¿Qué es esto de los péptidos PTH-like? Pues nada, eso es una imitación de una PTH nativa. Son péptidos que son similares a la PTH, pero que son químicamente distintos a la PTH y tienen el mismo efecto que la PTH. Van a incrementar la calcemia, va a haber hipercalcemia en sangre y van a disminuir los fosfatos en sangre. La PTH hace eso, aumenta el calcio y baja los fosfatos. Bueno, pues los péptidos PTH-like, producidos por este tipo de tumores, también lo pueden hacer. Bueno, esto del PTH-like lo podrías encontrar en otras histologías ocasionalmente, pero el que más lo hace, acordaos, es el carcinoma epidermoide. Bien, bajamos. Aquí, microcítico. De este, tienes que recordar una cosa. Microcítico, hay una complicación que es por contigüidad anatómica, que es muy suya. ¿Cuál es? Doy una pista, es la invasión de un vaso. Es el que más produce, atención a esto, síndrome de la cava superior. ¿Qué es el síndrome de la cava superior? Es una compresión tumoral, una infiltración tumoral de esa vena, de la cava superior. Como está siendo comprimida, pues ya no puede drenar bien el territorio venoso que habitualmente drena. ¿Cuál es ese territorio? La parte superior del tórax, cuello y cabeza. ¿Qué pasa si me estás comprimiendo la cava superior? Pues que como no puede drenar, se acumula edema, la parte superior del tórax, cuello, cabeza, y eso es algo característico, ¿eh? Eso es una cosa que es muy propia del microcítico. De hecho, es la causa más frecuente del síndrome de cava superior, eso recordadlo. Y otra cosa que también puede producir son síndromes paraneoplásicos, que además son muy variados. ¿Cuáles son los síndromes paraneoplásicos típicos del carcinoma microcítico? Pues mira, es muy fácil recordarlo si lo razonas. La célula de Kulczycki hemos dicho que pertenece al sistema APUD, o sistema neuroendocrino de las mucosas, porque son células neuroendocrinas. Bueno, pues si la célula originaria es de estirpe neuroendocrina, ¿qué tipo de síndromes paraneoplásicos piensas que va a producir? Pues hará cosas endocrinas y hará cosas neurológicas, porque es neuroendocrino. No hace falta ser un genio. Bueno, pues vamos a ver qué cosas son. Cosas endocrinas, paraneoplásicos, endocrinas. Puede hacer absolutamente de todo. Se ha descrito de todo, ¿eh? Es capaz de producir muchas sustancias. Puede producir ACTH, por ejemplo, en grandes cantidades. La consecuencia de ello, ¿cuál será? Pues un síndrome de Cushing, paraneoplásico. Puede producir también ADH, ¿eh? Si produce ADH, ¿cuál va a ser la consecuencia final? Pues un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Bueno, pues eso, el SIADH, es un efecto posible de este tumor. También se ha visto que puede hacer incluso serotonina. Puede hacer muchas cosas, muchas sustancias. Acordaos, dentro de que puede hacer muchísimas sustancias a nivel endocrino y muchos efectos posibles hormonales, hay una que no es suya, o que rara vez va a ser suya, que son los péptidos PTH-like. Fijaros que de todos los síndromes paraneoplásicos endocrinos que existen, casi todos van a ser del microcítico, porque son células neuroendocrinas, menos los PTH-like, que son mucho más del epidermoide. Por eso acordaos que es una excepción. Bueno, pues menos los PTH-like, cualquier cosa endocrina que te cuenten, piensa en ellos, en los microcíticos. Y luego también puede producir síndromes paraneoplásicos de índole neurológica. Por ejemplo, pues puede dar un cuadro que se llama degeneración cerebelosa subaguda, puede dar polineuropatías, puede dar degeneración a nivel cortical, puede dar síndrome de Eaton-Lambert, muchas cosas. Ante la duda, como la lista podría ser muy larga si la hiciese, todo lo que sean síndromes paraneoplásicos neurológicos, microcítico, endocrinos, microcítico, menos el PTH-like por los motivos que ya hemos dicho. Tan sencillo como eso. Bien, continuamos.
Adenocarcinoma. Ya hemos contado algunas peculiaridades. Te van a contar que es un paciente que probablemente no fuma, te van a decir que da derrame, o por lo menos te van a mostrar una topografía periférica en la radiografía. Y en cuanto a síndromes paraneoplásicos, apréndete uno. Osteoartropatía hipertrófica. Repito, osteoartropatía hipertrófica. Te van a contar que es un paciente pues, que tiene engrosadas las corticales en los huesos, eso va a producir dolor a nivel óseo, con mucha frecuencia se acompaña de acropaquias, esa osteopatía hipertrófica. Bueno, pues eso es muy característico del adenocarcinoma. Y ya por último, nos vamos al más raro, este es el que prácticamente no preguntan. Si tienes que recordar un síndrome paraneoplásico como típico, del de células grandes, acuérdate de esto. De producir algo suele vincularse a ginecomastia. Es fácil de recordar. Tetas grandes, células grandes. No hace falta tampoco ser un genio para recordar eso. Tan sencillo como esto. Ya sé que en el manual hay más información, pero esto es lo que habitualmente te van a exigir y es lo más sencillo que puedes recordar de cara al ENARM. A medida que vayas haciendo más preguntas, pues esto se convierte ya en una cosa sencilla, una cosa del día a día. Eso es lo importante de hacer simulacros, que estés continuamente repasando cosas, repasando aquellas cosas que más preguntan en el examen y al final, pues esto cuando ya lo tienes totalmente asimilado, ya si quieres te estudias todo lo demás que pone en el capítulo. Pero es muy importante eso, hay que jerarquizar conocimientos. Aprende primero lo que más preguntan, después lo que preguntan más a continuación y por último lo que preguntan menos o apenas preguntan. Y si tienes que elegir, porque nadie llega al ENARM sabiendo el 100% de la materia, elige siempre los temas principales. Cuando estudies un día, empieza por los temas principales para asegurarte de que te da tiempo. Y los temas que nunca caen y que nunca has visto que nadie te haya hecho especial importancia durante las clases y te decimos que no preguntan, pues esos no los mires. Tienes que hacerlo de esa manera, no puedes intentar abarcar todo. Bueno, pues esta sería la parte más importante de la clínica y síndromes paraneoplásicos de los diferentes tipos de cáncer de pulmón. Bueno, pues nada más. La pregunta 316 no comento nada más sobre ella, nos han dicho en la 3 un microcítico, pero bueno, podría ser también un epidermoide, por la posición que tiene central, pues correspondería o podría corresponder. Un último detalle y ya con esto cerramos este comentario. Si te preguntan por características radiológicas, hay una cosa que hace el epidermoide que merece la pena recordar. De estos cuatro, el que más cavita, es el epidermoide. Con el paso del tiempo es posible que este tumor, que tiene un crecimiento pues más lento que por ejemplo el microcítico, pues puede ser que en el centro del tumor, cuando ya tiene cierto tamaño, haya necrosis de parte del tumor. Si se necrosa parte del tumor, eso desaparece y queda dentro de ese nódulo, queda como una cavidad. Bueno, pues ese fenómeno, el fenómeno de cavitación, de los 4 tipos histológicos mayores, el que más lo hace es el epidermoide. Eso fue un detalle que se preguntó una vez, por eso pues me gusta siempre incluirlo en este cuadro. Bien, pues nada más, ahora sí, espero que os vaya muy bien el estudio y que poco a poco vayáis mejorando las puntuaciones de cara a los siguientes simulacros. Gracias y hasta la próxima.